Bueno, Dios bendiga. Amén. Comenzamos esta otra parte. Vamos al Evangelio de Lucas. Nos habíamos quedado en la lectura diaria que estamos haciendo del Evangelio de Lucas. ¿En cuál capítulo? En el capítulo 6. ¿Correcto? Sí. Lo habíamos leído. Habíamos leído el capítulo 6. Terminamos con los dos cimientos y la Ok. vamos para el 7. Vamos entonces para el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. ¿Tú lo leíste ya, Diego? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a pedirle entonces a Marily que si puedes ver ahí, no sé si ves, Sí. que comience la lectura del capítulo 7 del Evangelio de Lucas, que a Marily va a leer de la versión de las Américas. Nosotros tenemos la Reina Valera. Amén. Así que le vamos a pedir a Marily que tenga la bondad de comenzar la lectura de esto. Una vez terminemos esta lectura de este capítulo, entonces vamos a leer, vamos a estudiar, ¿qué? Eso. El libro de Éxodo. Así que tenemos taller para esta mañana. Ya terminamos el devocional del día de hoy. Ahora vamos a esta parte de leer el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Amén. Amén. Dice la palabra, dice Jesús sana al siervo del centurión. Cuando Jesús terminó todas sus palabras, al pueblo que le oía se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ajá. Y al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedan esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya estaba lejos de su casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Comentarios. Comentarios. Aquí vemos la fe que tiene este centurión. ¿Y tú usas tu micrófono también? ¿Qué pasó? Ajá, cuéntenme. No, pero Marily comenta. Pues aquí vemos la fe que tiene este centurión, que después que manda pues a que sus siervos vayan a la casa, pues él le manda a decir al Señor que no es necesario que vaya. Y vemos como este hombre pudo ser sanado sin tener que el Señor ir a la casa. Y el Señor dice que ni aún en toda Israel había hallado un hombre con tanta fe. Okay. Vemos una fe que grande. A diferencia del Evangelio de Mateo, el centurión aquí no va personalmente donde el Señor Jesucristo, envía a unas personas a que vayan donde... Mateo lo relata distinto. Con Mateo hubo un encuentro entre el centurión y el Señor. Sea como sea que lo interpretó cada uno de los autores, la realidad es que este centurión existió. Y este centurión haya ido personalmente o haya enviado a alguna persona para interceder por un
siervo de él, Siervo, que no una era persona que trabajaba para él. que no era ni hijo ni heredero, siervo. Este hombre era un hombre que tenía que. Fe. Fe. Según lo que tú has escuchado, Diego, ¿qué comentario te merece, si alguno? ¿Qué tú piensas de esta historia? Nada. ¿No? Ok. En el versículo 4 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. ¿De quién están hablando ahí las personas que se están ¿Del dirigiendo a centurión? Cristo? Del centurión. Era digno de que le concediera la sanidad del siervo. Le tenían que conceder eso obligado, pero Obligado, ¿tú crees? Obligado no. Pero supuestamente este centurión era merecedor de ese milagro. De que su Se siervo merecía. se Esa expresión es sanidad. correcta. No, porque no somos dignos de... Es el micrófono, No somos dignos de nada. ¿verdad? Todo lo que recibimos es por supone que gracia. nosotros no nos merecemos nada. Nada. Ni estar vivos. ¿Ok? Pero el Señor obvió esa expresión y tomó en cuenta lo que realmente era importante, que este Pero era el un hombre, Señor vio tanta fe. era un hombre piadoso y era un hombre que tenía fe, Ok. y el Señor decidió hacer un milagro en el siervo de este centurión. Vamos a continuar entonces con la lectura, versículo 11, Dieguito. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a Enterrar. entregar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Verdad? Cristo viene con sus discípulos, viene para allá y se ¿Viene para dónde? ¿Dónde Para- ya? en la ciudad de Naín. Muy bien. Y se encuentra con este hijo de una mujer viuda que lo van a enterrar, porque parece que murió. Murió, ok. Continúa. Un 13. Léelo tú, Amarillo. Dice, al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. ¿Al Y ver a quién? Al ver a la mujer, Al ver a la A la viuda, mamá. que también había perdido a su hijo. Y entonces, y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿qué está pasando, Diego, ahí? Que el Señor, ¿verdad? Pasó por ahí y la vio y la mujer está llorando, y que le dijo que para de llorar, y al joven que estaba para enterrarlo, le dijo, levántate. ¿Qué quiere decir eso de que tocó el féretro? Que tocó la caja en donde llevaban el muerto. La caja donde iba el muerto. El muerto El iba, féretro el de la joven caja. que estaba muerto iba dentro de una Él caja. lo tocó. Unos hombres lo estaban llevando. Cargando como se hace. Entonces el Señor viene y hace así, En la caja. le da la caja y le dice, despierta, Joven, a ti te digo, levántate. despierta. ¿Y qué sucedió? Continúen. ¿Sí? ¿Sí estudió? Sí. 15. Entonces se incorporó
que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Después que el muchacho se levantó el muerto. Se lo entregó a su mamá. Le dijo, mira, aquí está tu hijo. No está muerto. Es un milagro bien grande, ¿verdad? Nada más se debió haber puesto. Algunos a lo mejor pudieron haber echado a correr. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Versículo 16. Vieron que yo les dije, a lo mejor algunos echaron a correr. Y todos tuvieron miedo, pero otros glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué la gente tiene esa expresión? Lo que había sucedido. Por lo que había sucedido. ¿Verdad? Fue tan Por impresionante. todo fue tan impresionante ese milagro que Dios hizo con el hijo, que tuvo esa expresión tan así. Claro. Si tú ves una persona que la tienen en un féretro Ataúd. y viene un hombre y lo toca y le dice, levántate, y el muerto se levanta, tú no te vas a impresionar. Hay alguien Claro que te vas a impresionar. Es alguien con un poder bien diferente, ¿verdad? Un poder que traspasa aún la muerte. ¿No les parece a ustedes? Así que esto es un caso de resucitación. Esta persona fue resucitada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Versículo 18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Aparentemente, entre la multitud que estaba allí, habían quienes. Estaba Juan con sus discípulos. Juan no, algunos de sus discípulos. Algunos discípulos de Juan. Presenciaron lo que sucedió y fueron corriendo donde Juan y le dijeron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Le dijeron, mira, Señor, allí está el Señor y acaba de suceder esto. Jesús acaba de hacer este milagro. Entonces, ¿verdad? Juan el Bautista, dice aquí versículo 18, llamó Juan a 2 de sus discípulos. Versículo 19. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué piensan ustedes de esa pregunta de Juan y por qué Juan habrá hecho esa pregunta? Nosotros hemos discutido este versículo en otras ocasiones. Cuando estábamos estudiando Mateo, me parece que nosotros discutimos estos versículos. Este versículo en particular. ¿Por qué Juan el Bautista le hizo una pregunta de esa naturaleza a nuestro Señor Jesucristo? O mandó a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya Juan el Bautista había bautizado al Señor, sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué le hace esta pregunta? Vamos a ver. Un bautista tenía que saber que Cristo venía. ¿Verdad que sí? Que Jesús era el Cristo. Que Jesús era Cristo. Era, yo creo, para que sus discípulos entendieran. Muchas personas, o muchos, ¿verdad?, estudiosos de la palabra, sugieren que probablemente las dudas no estaban en Juan el Bautista. Lo habíamos discutido y habíamos dicho como que nos hemos quedado en eso. Probablemente las dudas estaban en quién entonces, o podían estar en quiénes. En los discípulos. Por eso, a lo mejor Juan el Bautista mandó a los discípulos a preguntarle. También otra opinión que hay, ¿verdad?, en términos teológicos, que explican esto, es que probablemente los informes sobre las cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo no le llegaban a él completo. Es decir, a veces se podía murmurar que había hecho un milagro en tal sitio, pero las personas lo explicaban de diferentes formas. Y no entendía bien. Entonces no se entendía bien qué fue lo que en verdad sucedió.
Por eso, Juan el Bautista, decimos nosotros, ¿verdad? Esto es otro de los enfoques que se le da a explicar esto. Es que probablemente también pudo haber mandado a preguntarle al Señor para confirmar lo que ya él sabía. Porque Juan el Bautista bautizó a Cristo. Pues claro que sí. Juan el Bautista tenía la persona del Espíritu Santo en él. Sí. Claro que sí. Si Juan el Bautista desde que era un bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, Papá, pateó cuando escuchó la voz de quién. De María. De María. Porque sabía que María llevaba a quién. A Cristo. Así que si el Espíritu Santo estaba morando en Juan el Bautista, la pregunta era académica. La pregunta no se podía entender cómo porque Juan... si él pateó cuando yo, que María estaba ahí con Cristo, él ya tenía que saber. Él sabía. Miren lo que dice el comentario bíblico de mi Biblia. ¿Tú tienes algún comentario sobre ese versículo también, Amarili? Sí. En tu Biblia. Ujú. ¿Puedes leerlo? ¿Puedes comentarlo? Dice, llamando dos de sus discípulos, Juan el Bautista los llamó a la prisión donde él se encontraba. Dice, la aparente confusión de Juan se debe a que estaba en la cárcel, por lo cual no fue testigo de ninguno de los milagros del Señor. Esa es otra explicación. Es lo que dice aquí, la que En dice efecto acá. estaba en la cárcel, pero de nuevo, tú puedes estar en la China Allá en la luna. y tú sabes que si Cristo es Cristo, Él es Cristo y no hay más nada. Ujú. Y a estas alturas del juego, que Juan el Bautista haga esta pregunta, no tiene mucha lógica, no tiene mucho sentido, ¿no les parece? Porque él podía estar en la cárcel, pero por ahí hay un montón de gente que lo podía estar diciendo. Él ya sabía, ya tenía que saber. Miren lo que dice el comentario bíblico de mi Biblia. Dice, Juan estaba confundido porque los informes recibidos relacionados con Jesús eran inesperados e incompletos. Sus dudas eran naturales y Jesús no los reprendió por esto. En cambio, contestó de manera de que Juan comprendiera al explicarle que él cumplía las cosas que se esperaba que hiciera el Mesías. Son benevolentes con Juan. Yo entiendo que no hay necesidad de ser benevolente con Juan. Yo creo que Juan sencillamente estaba preguntando por otras razones. Para mí, mi opinión personal, estaba preguntando porque probablemente Los discípulos no entendían. los discípulos eran los que no estaban claros. Y él entonces los envía para que se confirme el entonces asunto. Él les dijo, vayan allá a ver qué es lo que estaba pasando, para que sus discípulos fueran allá y entendieran bien ellos. Además, ya habían unos discípulos de él visto el último milagro que fue allí Pues en Naín. claro, ¿tú crees que esos discípulos no se lo debieron haber dicho a Juan también? Cuando Porque pues... van a hacer decir algo así que fue por dudas de Juan. Mira lo que dice el versículo 20, continuemos. Tú habías leído esto esta mañana, ¿verdad, Diego? Tú lo habías leído. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti. Están ahora hablando los discípulos con Cristo. Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Quiere decir que el Señor estaba ministrando en ese momento que le vienen a hacer esa pregunta. En ese instante que vienen a hacerle esa pregunta a los discípulos de Juan, el Señor está sanando gente, está haciendo milagros allí. ¿Me siguen? Sí. Versículo 21, versículo 22. Y respondiendo Jesús les dijo, entonces Jesús les respondió y les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto. Ahora, ustedes van a ir donde Juan. Le van a contar. Ustedes acaban de verme sanar gente. ¿Cierto o falso? Sí. Ustedes acaban de verme a mí aquí a darle ¿qué? Vista a ciego. A sacar espíritus malos. Ustedes están presenciando esto. Ahora vayan donde Juan. ¿Verdad que sí? Y díganle qué fue lo que pasó. Díganle que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres
y a los pobres es anunciado el Evangelio. 23, esto es bien importante. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Versículo 23. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Vamos a ver. Ya envió a los discípulos de Juan a que fueran donde Juan y le dijesen lo que vieron. Y de momento empieza a hablar de quién. ¿De quién empieza a hablar? De Juan el Bautista. Habla sobre de Juan el Bautista. ¿Y qué dice? Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué interpretación le pueden dar a eso? ¿Qué explicación, si alguna? ¿Por qué él tiene esa expresión? ¿Qué quiere decir Cristo con eso? Es una metáfora, ¿no? Ujú. Esto nosotros lo hemos estudiado antes, porque lo hemos leído en Mateo. ¿Mas qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿Todavía no entienden por qué tiene esa expresión? ¿Qué estabas esperando? ¿Qué quería? ¿Qué estaba esperando quién? ¿O Juan? No, Juan qué? él no está hablando con Juan. Él Los está hablando de Juan el discípulos. Bautista. Él está hablando con la gente que está Y allí. está hablando de Juan el Bautista. Y está hablando de Juan el Bautista. Y le dice que qué esperaban ellos ver, qué esperaban ¿Qué ellos esperaban encontrar. ellos ver? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué les dice eso? Porque hasta ese entonces, los que dirigían la fe, los religiosos que estaban a cargo del culto, ¿quiénes eran? Fariseo. Los fariseos, los sacerdotes. ¿Y cómo vestían los fariseos y los sacerdotes? ¿Cómo vestían Bien vestidos. los profetas de ese tiempo? Bien vestidos. Bien planchados. Bien vestidos. Bien vestido. Y él les dice: ¿que ustedes vinieron a salir a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O vinieron a ver un hombre bien vestido? Juan el Bautista no es ese tipo de profeta. Un hombre de Dios no tiene ese perfil. ¿Entienden o no entienden? Cristo está dejando de saber a la gente que un verdadero profeta como Juan el Bautista y como él son de otra clase, son de otro estilo, de otra forma de vivir la fe. Y por eso tiene esa expresión. ¿A qué salieron ustedes a esperar? ¿A un artista? Esperaban. ¿Qué ustedes esperan? ¿Un cantante de música sacra? Bien planchado, bien vestidito, a la moda. ¿A eso saliste a ver? ¿Ah? ¿Un pastor con un traje de 1,000 pesos? ¿A eso saliste a ver? ¿Ah? ¿Saliste a ver un sacerdote con...? ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Sí. Porque eso es lo que Cristo le está diciendo a la gente allí. ¿Qué le esperaban? ¿Ok? ¿Mas qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Es aquí que los que tienen vestiduras delicadas viven ¿en dónde? En los palacios de los reyes Están. están. ¿Usted quiere ver una persona bien planchadita? Váyase a esos sitios. ¿Ok? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que un profeta. Fíjense cómo se refiere de Juan. Miren cómo habla de Juan. No está molesto con Juan por la pregunta que le mandó a hacer. Por el contrario, está elogiando a Juan, ¿sí o no? Sí. Sí. Ok. Este es de quien está escrito. Y ahora hace una cita del profeta que... ¿A quién cita? Isaías.
No, no, en este caso no es Isaías. Mira abajo la referencia bíblica. Versículo. Malaquías. ¿Ok? Malaquías. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Malaquías ya había hablado sobre Juan el Bautista y había predicho que Juan el Bautista iba a ser ese personaje que iba a venir antes de quién. De Cristo. Cristo. ¿A qué? Preparar el camino, A preparar. preparar el camino. Tienes un micrófono, María, úsalo. ¿Está grabando? ¿No está? Pues claro que yo estoy grabando, mi amor. Os digo, versículo 28, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y eso es una expresión bien importante. ¿Qué está diciéndonos ahí nuestro Señor Jesucristo sobre la persona de Juan el Bautista? Vamos a ver. ¿Que Juan el Bautista es qué? Grande. ¿Cuán grande? Más grande que todos los profetas que han existido. Más grande que Moisés, más grande que Elías, más grande que Zacarías, que Malaquías, que Isaías, que Jeremías. El ministerio profético de Juan el Bautista tiene una importancia tan y tan y tan relevante que Cristo dice que él es el más grande de todos los profetas. Antes de la llegada de Juan el Bautista como profeta en la tierra, ¿quién había sido el último profeta? Que ustedes recuerden. ¿Qué libro hace conexión con el Nuevo Testamento? No es Malaquías. Dígalo bien. Malaquías. Malaquías. Y Malaquías, el tiempo histórico de Malaquías, estamos hablando de unos 400 años antes de Cristo. ¿Ok? Y si yo no estoy citando mal, me parece que Malaquías, no por ser el último libro del Antiguo Testamento, me parece que también es el profeta más reciente antes de Juan el Bautista. Puedo equivocarme en mi apreciación, pero estoy casi seguro que Malaquías es el último profeta en términos de tiempo, ¿verdad? Antes del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Entienden de lo que estoy hablando? ¿O no entienden? Sí. Sí. ¿De qué estoy hablando? Vamos a ver, ya que lo entienden. Que antes de Juan el Bautista, ese fue el último profeta. Fue el último. ¿Ya habían pasado cuántos años? Dígalo. 400 años. Así que hubo un espacio Un lapso de tiempo. bien grande en donde el pueblo no recibía mensaje profético alguno hasta que Juan el Bautista Sí, llegó. es el último porque después de Malaquías, entonces empieza el Nuevo Testamento que es Mateo. Sí, lo sé. No necesariamente el orden de los libros lleva el mismo orden cronológico, pero estoy casi seguro que Malaquías es el último profeta antes de Juan el Bautista. Y hubo un lapso de tiempo de unos 400 años. ¿Usted sabe lo que es 400 años sin que Dios se dirija directamente a su pueblo con un mensaje profético? A un pueblo que siempre le estaba hablando, estuviera mal o estuviera bien. Tenía que cumplirse el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y por eso envió a Juan el Bautista para que preparara el camino para que no viniesen más profetas. Por eso es el último Juan. Se acabaron los profetas. ¿Llegó quién? Cristo. Y con Cristo se acabaron las profecías y se acabó todo. Cristo es el que es. Ya Dios no va a hablar por otra persona que no sea la persona de quién. De Jesucristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló a través de la persona de los demás profetas, ¿saben? Porque él estaba en ellos para que ellos conocieran de Dios. Pero ahora esa manifestación del Espíritu Santo, que era exclusiva a los profetas, va a ser ahora derramada ¿a quién? ¿O a quiénes? Nosotros. Al pueblo. Al pueblo, a nosotros. Pero por virtud nuestra, porque nos las ganamos,
No. Por la sangre de Cristo. Cristo. Nosotros no logramos nada. Nosotros no merecemos nada. Así que Ni Jesús, la salvación. ni siquiera la salvación, ¿verdad? Cristo ha querido darnos la salvación. Así que tenemos eso claro, ¿verdad? Juan el Bautista, un gran profeta, que cumplió un propósito, preparar el camino para Cristo. Versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, es el más pequeño en el reino de Dios. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Quiere decir que los ángeles allá arriba, el más chiquitito, es mayor que Juan el Bautista. Así que imagínense lo que es vivir con Dios en el cielo. Y todo el pueblo, ¿entiendes, Dieguito? Sí. Dime, que te veo con cara de decir algo. ¿Qué? ¿No? No. Ok. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No se querían bautizar. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a muchos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Entienden qué Cristo quiso decir con todo esto? Díganme. Ellos nunca estaban conformes, ellos nunca estaban conformes. ¿Quiénes no estaban conformes? Fariseos. Los Los fariseos. fariseos nunca estaban conformes. Por eso dice el versículo 35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Quiénes son los que tienen sabiduría de lo alto? Los hijos de Dios. Los hijos. Ellos no son hijos de Dios. Y si ellos no son Ellos piensan que son hijos de Dios. y si ellos no son hijos de Dios, ¿son hijos de quién? De Satanás. De Satanás, lamentablemente. Ellos piensan que son hijos de Dios, pero están bien equivocados. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Un fariseo entonces decide invitar a Jesús a comer. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quién se sentó a la mesa? El Señor. Cristo. Cristo. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces una mujer que era pecadora, una mujer que era de la mala vida, sabe que está Jesús en la casa de un fariseo y ella se atreve a ir a la casa de este fariseo y entrar allí. Y entrando y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con las lágrimas sus pies. Empezó a llorar en los pies de Cristo. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Lo tienen en la mente la imagen, una mujer llorando a los pies de Cristo, con sus lágrimas cayéndole en los pies a Cristo. Su pelo rozaba a los pies de nuestro Señor, como secando las lágrimas. Y al mismo tiempo la joven había abierto el perfume aquel, que era bastante caro, y lo echaba. Se lo echaba a él. ¿Ok? Tienen la ilustración, ¿verdad? ¿Se la pueden imaginar? Sí. Cuando vio esto el fariseo, el que lo había invitado, ¿verdad?, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Probablemente era una prostituta. Imagínense ustedes una prostituta llorando a los pies de Cristo, con su cara besándola, los pies de Cristo, en un acto sin precedentes, echándole perfume. O sea, ustedes, ¿cómo se sentirían si ven que una prostituta hace eso frente a Cristo?
y Cristo se queda quieto. ¿Pensarían igual que el fariseo? A lo mejor sí. Probablemente sí. Probablemente pensaríamos igual, diríamos, pero ven acá. Él no sabe que esta mujer, ¿verdad?, es instrumento del mal. ¿Cómo él se deja besar por ella? ¿Cómo él se deja enjugar sus lágrimas en él? ¿Cómo es eso? Pero vamos a ver qué dice Cristo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, porque Jesús conocía los pensamientos, ¿verdad? Simón, el hombre se llamaba Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. El fariseo le dijo, dime señor. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Entienden esa parábola? Un hombre tenía 2 personas que le debían chavo. Uno le debía 100 pesos y otro le debía 1 peso. Pero el de 100 pesos le perdonó la deuda y el de 1 peso también. ¿A cuál Dios amará más? ¿O a cuál la persona amará más? ¿A cuál de los? ¿El de los 2? Si tú me debes 100 pesos y tu mamá me debe 1 peso y yo los perdono a los 2, le digo, no tienen que pagarme. ¿A cuál de los 2 yo amo más? A los 2. A los 2. De verdad, no debo amar más al que más le perdoné. Este me debía 100 pesos, tú me debías 1 peso, 1 peso se perdona. 100 pesos. Bueno, ¿Entiendes la metáfora? Cristo le está Al que diciendo. le debía menos, lo iba a amar más. No. Bueno, es una forma de interpretarlo, pero no. Cristo lo que quiere demostrar aquí es, vamos a seguir la lectura para que lo puedan ver. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos? Perdónenme, no es Cristo. De los 2 hombres, ¿quién le amará más al Señor? Pues el que debía más. El que le debía más. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. El que le debía más, Claro. lo debía más porque Le perdonó. Pero otra fue más como que grande. le perdonó ¿Mamá? un montón de chavos que le debía. Y el otro era uno. Amén. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Así mismo es. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿tú ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero esta mujer desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Le está diciendo, mira, yo entré a tu casa y tú no me atendiste como se supone que me atendiera. Sin embargo, tuvo que venir esta mujer de la calle y desde que yo estoy aquí me ha atendido mucho mejor que tú. Y quiero que sepas una cosa, ella ha amado mucho y ha metido las patas muchas veces, pero por ese mucho pecado yo vengo a perdonarla, porque yo estoy aquí para perdonarla y la perdono. El que tiene poco pecado, pues poco se le perdona, pero ella tiene mucho. Yo la voy a perdonar. ¿Me siguen? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, porque pues le perdonaste 1 peso. A veces el Señor nos perdona por lo que sea y nosotros no le damos el peso y la importancia que se supone que le demos. Eso pues me perdonó, pues. O nosotros tenemos una situación difícil en donde esperamos, qué sé yo, un dinero y tenemos una petición ante el Señor y el Señor nos concede la petición y se nos olvidó. En el momento
Dijimos, wow, Señor, gracias, pero después se nos olvidó. ¿Cuántos favores Cristo nos ha hecho a nosotros y nosotros sencillamente, después que decimos gracias, Señor, se nos olvidó? Porque somos como ese que ha pecado poco, ¿verdad? Somos como esa persona Le dice, ay, pero eso fue bien poquito. el que se le perdona poco. Pues eso a lo mejor fue casualidad. Ajá, a lo mejor él dice, eso lo puede ser cualquiera. Así es el corazón del fariseo. El fariseo nunca toma en cuenta las veces que Dios lo ha bendecido. No se da cuenta. El hombre y la mujer de Dios siempre van a estar conscientes de que Dios lo perdona todos los días de diferentes y distintas cosas. Porque todos los días nosotros estamos pecando prácticamente, ¿verdad? Y tenemos que estar constantemente arrepintiéndonos de nuestra maldad. Y a ella le dijo, versículo 48, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Recuerdan que esa expresión también ya los fariseos la han hecho otras veces. La han hecho muchas otras veces. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Vete En paz. Deja de llorar, mujer. Seca tus lágrimas. Que yo vine a esta casa no para ver a Simón el fariseo. Yo vine a esta casa para encontrarme contigo. Y para que Simón el fariseo y todos los fariseos amigos de él sepan que yo estoy dispuesto a perdonar mucho pecado. Y que el que quiera reconocer su pecado, yo lo voy a perdonar. Los fariseos no querían reconocer su pecado. Y como no querían reconocer su pecado, Ellos querían ver como que ellos no tenían ningún pecado ni nada. amén, ¿se gozaron? Sí. ¿Les gustó esta lectura y este estudio? Bueno, pues vamos a terminar esta parte dándole gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que ha sucedido, por el estudio que hemos hecho en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Recuerden que diariamente tenemos que leer este Evangelio. Nos toca mañana leer y estudiar, en la medida que podamos, el capítulo 8 de Lucas. Vamos entonces a la tercera parte del culto de hoy, que vamos a estudiar el libro de Éxodo. Ahí vamos a estudiar una sección del libro de Éxodo, así que despídense de los hermanitos. Yo le guardé. Dios les bendiga. Ya los cuiden.